Ayer recuperamos de los captores de Hamas a un ciudadano tailandés cuya muerte ocurrió y cuyo cuerpo fue secuestrado el 7 de octubre. En la franja de Gaza queda un último caído que aún está secuestrado, el agente de la unidad Yassam, el sargento mayor Rani Gavili, de bendita memoria. Rani Gavili es un héroe de Israel. Luchó por la defensa del kibbutz Alumín, eliminó a 14 terroristas, lo hizo con un valor supremo y lamentablemente cayó en ese mismo combate y su cuerpo fue secuestrado. Estamos decididos a traer a Rani de regreso para darle sepultura en Israel y no escatimaremos ningún esfuerzo para lograrlo. He estado y sigo en contacto constante, continuo, con su familia, con toda su familia, y lo traeremos de vuelta, así como hemos recuperado a 254 secuestrados. Dicen que es increíble, yo lo creí, ustedes lo creyeron, y juntos hicimos lo increíble. Estamos decididos a traer también a él, y traeremos de vuelta hasta al último secuestrado. Otro asunto. Presento hoy la designación de la nominación de Aluf General Ruman Goffman como el próximo director del Mossad. Ruman es el comandante de la Unidad 8200, una unidad de inteligencia de élite, sobresaliente, una de las organizaciones más destacadas de nuestra fuerza de seguridad. Ruman me ha acompañado durante el último año en la formulación de la doctrina en la lucha contra el enemigo. Actuó frente al Estado Mayor y ante todos los organismos de seguridad, incluido en su interacción con el Mossad. Posee cualidades comprobadas de liderazgo, creatividad, ingenio y capacidad estratégica de nivel mundial. Tiene además dos cualidades muy fuertes: iniciativa y también una orientación constante hacia el logro. Esto se manifestó cuando era joven. Lo frustraba un poco. En el lugar donde estudiaba, decidió ir al Modin, o sea, la inteligencia, y llegó a ser el número 2, o más o menos, como campeón juvenil de Israel. Pero lo más importante, que quizá todos sabemos, es que fue el oficial más alto en el rango de las FDI que combatió en Be'eri. Entró al campo de batalla, resultó herido ahí, se recuperó, actuó por la seguridad de Israel. Estoy seguro de que continuará haciéndolo con aún mayor determinación en su próximo cargo en el Mossad. Amigos míos, señoras y señores, abrimos ahora la sesión del gobierno para aprobar el presupuesto estatal para el año 2026. Estamos presentando un presupuesto responsable, equilibrado y, sobre todo, un presupuesto que responde a todas las necesidades de seguridad del Estado de Israel. En la Segunda Guerra de Resurgimiento, hemos acumulado logros inmensos y nuestras victorias frente a las amenazas terroristas indican algo muy simple. El Estado de Israel es el país más fuerte de Medio Oriente. Y añado, y esto también está relacionado, que tiene una economía fuerte y estable. Las inversiones fluyen y seguirán fluyendo, la bolsa está rompiendo récord, el shekel se fortalece, la inflación ha bajado y el desempleo está bajo control. Y todo esto en plena guerra. Nadie creyó que esto fuera posible. Pero nosotros creímos, y tú creíste, y el Ministerio de Finanzas. Lo conseguimos juntos. Con las cifras actuales, tenemos la intención de reducir impuestos, incluido el impuesto sobre la renta. También planeamos reducir la regulación y hacer más eficientes nuestros sistemas gubernamentales. Sé que todos ustedes cooperarán desde sus respectivos ministerios. Continuaremos desarrollando las comunidades del norte y del sur que fueron afectadas. Ellas prosperarán más que nunca. Y lo más importante que tiene este presupuesto es la ayuda y los subsidios para los soldados de las FDI, tanto en servicio permanente como en la reserva, y para sus familias, porque se lo merecen. Les daremos todo el apoyo y la cobertura que necesitan. Una cobertura que ya hemos construido y que crecerá aún más. Estamos presentando juntos un buen presupuesto para el Estado de Israel y estoy seguro de que este presupuesto será aprobado. Y ahora cedo la palabra al ministro de Finanzas.
Tú has presentado esto con muchísima firmeza. Continúa explicando, profundizando y detallando. Primer ministro, muchas gracias en nombre de todos nosotros. Ante todo, en mi opinión, nos alegraste el día con el anuncio sobre la designación de Ruman. Entraremos a las deliberaciones con un ambiente mucho mejor y más alegre. Les digo, amigos míos, y lo digo desde ya, estamos haciendo esto por cuarta vez. En mi opinión, en todos los años del primer ministro en funciones, y tal vez incluso antes, los gobiernos no lograron aprobar un presupuesto en un año electoral. Nunca funcionó, y dije, lo estamos haciendo por cuarta vez. Este proceso, en medio de todo, incluso tuvimos aperturas y ajustes por las necesidades de la guerra. Pero ahora, todo este proceso, desde el principio del presupuesto y las reformas necesarias para asegurarlo, serán 24 horas desafiantes. Prometo, y quiero pedirles que todo sea en un ambiente bueno, en un espíritu bueno. Estamos aquí para dar soluciones, para responder lo más posible a las necesidades. Si lo logramos, incluso con las limitaciones, como dijo el primer ministro, aún hay una carga muy grande que debemos poner sobre los hombros de la economía israelí, pero con muchos beneficios para el pueblo de Israel. En realidad, una parte importante de estos beneficios vendrá a través de su propio ministerio, y otros mediante reformas. El primer ministro describió muy bien el panorama económico fantástico. Ustedes conocen mi opinión. Primero que nada es ayuda del cielo, luego las fuerzas del mercado, una economía fuerte, iniciativa, creatividad. El ADN de un pueblo que durante 2000 años ha sabido, desde cada crisis, alegrarse y crecer. Pero también existe la responsabilidad de todos nosotros alrededor de esta mesa. Esto es una buena administración, una gestión correcta de nuestra economía en aguas turbulentas, sin populismo, con claridad sobre dónde expandir, para los reservistas, los combatientes, los sobrevivientes, la reconstrucción del norte y del sur, todo lo que el ejército y los sistemas de seguridad necesitan, y también donde poner límites y asumir responsabilidad en medidas menos populares. La realidad habla por sí sola. Los indicadores macroeconómicos son fantásticos, pero quiero que quede claro para todos nosotros. Con estos indicadores no podemos quedarnos solo en lo macro. Y nuestro compromiso en este presupuesto, y lo verán durante todo el día, en el presupuesto y en las reformas, es trasladar estos datos fantásticos a la vida real de los ciudadanos del Estado de Israel. Estamos levantando la economía y bajando los precios. Ese es el desafío. Dije que habrá aquí ajustes, debates y complejidades. Espero que todos nosotros, al final, como un solo hombre, con un solo corazón, corrijamos, mejoremos y cambiemos, cada uno en su ministerio, pero juntos. Y al final, quería decirlo hoy, pero como el proceso se extenderá hasta mañana, no hay más opción. Pero antes del sábado traeremos una noticia muy grande para el pueblo de Israel. Y estoy convencido de que, con la ayuda de Dios, lo lograremos juntos. Gracias, primer ministro, por la conducción. Gracias al secretario del gobierno. Gracias a todos los responsables del proceso tan largo dentro de estas gestiones. Y con la ayuda de Dios, haremos y tendremos éxito. Gracias.